vamos a analizar precisamente todos esos, esa campaña, ¿no?, de contratación que va a hacer la gigante tecnológica en Europa, y lo vamos a hacer de la mano de José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo, coach de directivos. José Miguel, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, encantado. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Negocios Televisión. Gracias. Bueno, Carlota se ha centrado en la parte del metaverso, en la parte más tecnológica, pero aquí de lo que vamos a hablar es de esa campaña de reclutamiento que va a hacer Facebook. 10.000 empleados para poder crear ese metaverso. 10.000 empleos que donde pone el foco es sobre todo en el viejo continente, y en España pues vamos a ser uno de los países agraciados con esas contrataciones, por así decirlo. José Miguel, ¿cómo deberíamos prepararnos ante una campaña así? Pues mira, lo primero que habría que saber es qué es lo que busca, qué tipo de perfiles va a buscar Facebook. Tu compañera Carlota ha hablado de varias capas, y a mí, escuchándola, se me ocurren varios tipos de perfiles: los creadores de contenidos, los ingenieros o los programadores en temas de computación, de grafismo. También probablemente necesitarán personas para probar lo que se esté desarrollando. Al final, lo primero que tenemos, si soy una persona que puede estar interesada en este tipo de puestos, lo primero que tengo que saber, que enterarme, es qué tipo de perfiles y hasta qué punto mi perfil va a cuadrar con eso que me van a pedir. Hasta ahora no tenemos esa información, pero sí que nuestra intuición nos dice que todos los temas que tengan que ver con computación, con programación y con creación de contenido, ahí vamos a estar preparados para acabar siendo uno de los candidatos. Importante, ¿no? Decías, no conocemos realmente por el momento qué es lo que está buscando en concreto Facebook, pero sí que es cierto que con la información que tenemos y sabiendo sobre todo que es, primero que es un gran número de contrataciones, hablamos de 100.000 puestos de trabajo, y segundo, lo que conocemos es que es para desarrollar ese metaverso. Por tanto, hay algunos perfiles que podemos deducir. Decías el de ingenieros, desarrolladores, también personas que puedan probar ese metaverso en fases beta o incluso en fases muy iniciales, creadores de contenido, ¿no? Así, a modo más genérico. En España, realmente el tipo de perfil de empleado medio puede responder a esa demanda por parte de Facebook. A ver, sí que es verdad que tenemos esos perfiles. El tema para mí, cuando hablamos de un perfil, hablaríamos de la parte hard, que es pues toda esta parte más académica o de experiencia, y la parte soft. Y aquí me gustaría incidir mucho en el tipo de profesionales que va a buscar una compañía como Facebook, que no es la única que está metido en todos estos temas. Epic Games, que es la creadora de Fortnite, o Nvidia, son otras que están entrando, y hay más que aunque no lo dicen tanto como Zuckerberg, sí que es verdad que están entrando. ¿Cuál es el perfil soft que yo buscaría si yo fuera Facebook en este tipo de profesionales? Buscaría personas que no tienen miedo a equivocarse, que saben gestionar el error. Buscaría personas que asumen riesgos. Buscaría personas que fueran capaces de crear una cultura de innovación y de excelencia. Estamos creando, y nunca mejor dicho, un universo nuevo, con lo cual tenemos que ser muy capaces de crear, de innovar, y además de hacerlo de manera excelente, porque estamos en un territorio totalmente desconocido. Por lo tanto, la compañía tiene que ayudar y tiene que conseguir estos perfiles que traigan al final una cultura de innovación, de flexibilidad. Incluso me atrevería a decir de vivir en el cambio, de ir probando cosas, como tú decías, modelo beta, no funciona, me voy a otro, los mocks, probando cosas que poco a poco acaben dando la realidad que buscamos. En definitiva, estamos hablando de un perfil orientado a la mejora continua y a probar cosas nuevas. Por lo tanto, tiene que haber un entorno donde la gestión del error sea aún más. No tener miedo a asumir riesgos y gestionar bien el error van a ser cosas muy positivas en los diferentes perfiles que vayan estas empresas a
a contratar. ¿Tenemos eso en nuestro país? Pues bueno, sería muy arriesgado por mi parte hablar en genérico, pero sin ninguna duda la gente joven está muy acostumbrada a este tipo de metodologías, de universos. El Fortnite es uno de los juegos que más se asemejan a este metaverso. Es un juego que utilizan millones de personas, que juegan millones de personas, no solamente jóvenes, sino también más mayores en España, con lo cual cada día estamos más acostumbrados a este tipo de tecnología y por lo tanto yo diría que sí tenemos los perfiles. A mí el perfil soft es el que más me interesa y históricamente el miedo a asumir riesgos ha estado más en nuestra cultura que el atrevernos y probar y cometer un error y volver a aprender de él y volver a empezar. Fíjate, me preocuparía más esa segunda parte, la parte soft. Importante, ¿no? Hacer esa distinción entre las conocidas hard skills y las soft skills. Entre las soft, mencionabas muy bien, José Miguel, pues unas características o unas aptitudes que debemos tener, pues precisamente tan importantes en esta economía digital, ¿no? Hacías mención a la capacidad de flexibilidad, de adaptarnos a cambios, entornos, de asumir riesgos, de ensayo y error, e incluso de tener que cambiar por completo una ruta que estábamos siguiendo porque estamos viendo que por donde íbamos no estaba resultando efectivo. Esa excelencia, esa innovación buscada, por citar algunas de las principales características que mencionabas, que realmente están muy dentro, ¿no? de esa nueva realidad digital que se está tejiendo en el mercado laboral. Más allá de esto, por último, José Miguel, sí que me gustaría preguntarte, a raíz de este metaverso que quiere desarrollar Facebook, ¿cómo podemos adaptarnos a estas nuevas realidades digitales que se están tejiendo? Pues mira, yo te diría, según la edad que tengas, te va a ser más fácil o más complicado. Pero no lo voy a decir, porque no depende de la edad, depende de la actitud que tengas. Sí, y te voy a poner ejemplos. Cuando se escribía en el siglo XX, muchos escritores escribían a mano. E incluso algunos decían que escribir a máquina era casi una aberración. Luego pasamos a escribir en ordenador. A nadie ya se le ocurriría escribir a mano un manuscrito, ¿no? un libro. Si nos vamos al mundo de Internet, pasó exactamente lo mismo. Cuando recibías los primeros mails era como algo raro. Cuando te empezabas a meter, yo me acuerdo en los años 90, leyendo el periódico en Internet, que iba súper lento, era como complicado. Ahora tenemos el banco en Internet, hacemos compras en Internet, pagamos con nuestra tarjeta sin ningún problema, consumimos vídeo. Esto, según los expertos, no es más que el avance natural del mundo de Internet. Por lo tanto, yo pienso que algunas personas al principio se podrán resistir, pero no deja de ser un avance natural que ocurrirá, se habla de 10 años, de 15 años, pero que acabará ocurriendo y al que todos nos adaptaremos sin ninguna duda. Por tanto, para mí, yo creo que es algo natural que el ser humano se acaba adaptando a los cambios. Y para mí hay una cosa muy importante que decía tu compañera Carlota, que la primera capa al final es la experiencia. Y aquí hay una frase que para mí es muy importante. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Es decir, por ejemplo, si yo me voy al estrés, el estrés es un sentimiento de miedo ante algo que me puede hacer daño. Pero muchas veces nuestro estrés diario es imaginado. Bueno, pues esto es lo mismo. Si al final me lleva con las gafas de realidad virtual, me lleva a una experiencia que a mí me parece real, aunque no lo esté siendo, porque es realidad virtual, yo la voy a vivir como real. Y por tanto, mi cerebro va a actuar, a responder en consecuencia. Con lo cual, yo soy un firme creyente de que de manera natural nos acabaremos adaptando a esta nueva Internet, mucho más mejorada, mucho más desarrollada, metaverso, como, bueno, los nombres que le pongamos. Yo soy un convencido de que nos acabaremos todos adaptando, independientemente de que, bueno, pues al principio haya unas resistencias de algunas personas, como siempre las ha habido, pero es natural y acabará ocurriendo, sin ninguna duda.
Bueno, damos por hecho, por supuesto, que va a haber algunas resistencias, porque siempre hay resistencias al cambio, porque al final también es un poco el miedo a lo desconocido. Muchísimas gracias, como siempre, José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo, coach de directivos. Un placer. Marta, un placer para mí. Gracias. Chao.